En la ficción los héroes son símbolos de esperanza que nos guían para convertirnos en mejores personas, pero ¿qué pasaría si fuera el héroe quien es guiado para convertirse en un villano? Así que hola, yo soy el archivista, y el día de hoy les contaré la tercera parte de este What If, sobre qué pasaría si Izuku Midoriya se corrompiera para volverse un villano. Siendo esta una historia en donde buscamos alterar un solo evento en lo posible, para así intentar alterar los sucesos de la obra original y observar cómo los personajes reaccionan a esto. Ahora continuaremos con la historia de un Izuku que tras huir de su hogar, al ser herido en su brazo por Bakugo en el incidente del villano de lodo, terminó siendo obligado por All For One para unirse a la Liga de Villanos, corrompiendo en el proceso sus ideales de lo que es un verdadero héroe, tras haberse enfrentado a un Tenya y Ida cegado por el rencor, y tras él mismo creer que traicionó la confianza de su héroe favorito. Ahora solo creería que la mejor forma de ser un verdadero héroe como All Might sería unirse a personas con ideales similares de heroísmo, en una creciente liga de villanos. Han pasado varios días desde el ataque de los Nomus en Ozu, y Izuku ha empezado a entrenar en ejercicios en equipo con Gent el criminal, la brava y para sorpresa e incomodidad de sus nuevos amigos, del Sr. Stein, quien tras ver la determinación de sus compañeros por ayudar a las personas, se ha mostrado más cooperativo en demostrar que ellos también pueden ser verdaderos héroes y apoyar a Omar a su propio modo. Por su parte Gent el criminal y la brava han actuado junto con Stein como mentores para el chico, apoyándolo en lo que pueden a Izuku en el nuevo plan que All For One le ha permitido crear en colaboración con Tomura Shigaraki. Pues aquí Afo tiene en mente que al incentivar el rencor de Tomura, pueda así su discípulo principal fusionarse más rápido con él. El mayor problema que afrontaría ahora Izuku sería, además de evitar la violencia de las ideas de Shigaraki, es que ahora los nuevos reclutas para la Liga de Villanos son demasiado violentos. Pues Dabi y Toga, tras conocerlos e investigarlos con la ayuda de la brava, los vería como unos extremistas. Pues uno es un criminal que ni siquiera está lo suficientemente convencido de sus ideologías y la otra es una fugitiva de varios desangramientos, del cual uno era incómodamente parecido a él. Y con la idea de reclutar a Monfils y Muscular, las protestas serían aún mayores, pero All For One los obligaría a improvisar con las ideas que tenga el Peliazul, siendo su plan hasta el momento uno ideado por Shigaraki, pero con la dirección de Izuku para evitar todo daño colateral del lado de los reclutas de Tomura y calmando en el proceso las molestias crecientes de sus compañeros. Aquí también Tomura hablaría con él para definir sus propios ideales, de una manera similar a la del centro comercial, pero con la diferencia que Stein dejaría en claro que si los nuevos aspirantes no tienen ideales similares a los de su equipo, sería responsabilidad de Shigaraki el dirigir a esos pretendientes de sus ideas y los mantenga alejados de ellos, pues aquí el video del asesino de héroes también pasaría. Y por el alboroto mediático los videos de Gent el criminal también se harían virales por saber que apoyo en detener a los Nomus y escapar con Stein. Y mientras el joven Midoriya participa en estudiar y dirigir a sus compañeros para el futuro ataque de la Liga de Villanos, los eventos de la película To Hero se están desarrollando. Los hechos de la película pasarían de forma similar a la que conocemos, con la excepción de que All Might llevaría consigo al joven Mirio Togata a su viaje, como lo hubiera hecho con Izuku en la historia original. Ya habiendo recibido el chico el One For All, en sus primeros intentos también se rompería parte de los huesos, pero al tener un cuerpo y musculatura entrenados lograría soportar un poco mejor los golpes que da. Y gracias a su tiempo entrenando con All Might, Sornada y muy probablemente Gran Torino, estaría entrenando para crear su propia versión de la Todo Motor. Pero no crean que todo sería color de rosas, es muy probable que su don no logre combinarse bien con el One For All, pues al dar un golpe cargado la onda de choque viajaría tan rápido por su cuerpo que impediría al rubio hacerse intangible a tiempo. Eso sumado al hecho de que Mirio afirmaría una vez haber observado a los anteriores portadores en su entrenamiento, y el muy rápido cansancio que le produce al chico el activar el One For All serían las primeras señales de que algo no anda bien. Pero a pesar de eso Mirio persistiría por dar todo su esfuerzo, siendo apoyado por sus tres mentores y sus mejores amigos Tamaki y Nejiro. Al llegar el dúo a Iailan, Mirio conocería en persona a David Shield, su hija Melissa y al asistente del científico Samuel Abraham. Todo sucedería casi igual, solo que Melissa no le daría el brazalete especial al tampoco saber del One For All,
pues el don de Mirio no dejaría que lo usara, al solo dejar caer por accidente el dispositivo al volverse intangible, impidiendo que el chico lo porte para usar más fácilmente el potencial de sus dones, y viéndose obligado a mentirles a todos que esa fuerza viene de cuando carga hacia adelante luego de volverse intangible, según él, por acumular demasiada energía cinética cuando es expulsado. Para cuando el villano Wolfram se presente y capture a los invitados, si es que Mirio llegara a tiempo y sea capturado, sería muy probable que Melissa llegara algo tarde como pasó en la película, conozca a la clase 1A. Para convencerlos de ayudarla en rescatar a su tío Mick y a Mirio para que salven a su padre. Solo que aquí, además de no estar Izuku en esta realidad, al nadie conocerlo de otra forma que no sea en un cartel de desaparecido y de se busca. Es que Iida está ahora muy ocupado estando en una silla de ruedas tras el incidente en Osu, y Uraraka está probablemente en otra escuela al no haber entrado en la UA. Ya para el final, Mirio terminaría por trabajar en equipo con la clase 1A, conocerían la conspiración de David Shield con su investigación, Abraham los traicionaría y al final Wolfram también revelaría su alianza con All for One. Para que en la batalla final Omar y Lemillon trabajaran en equipo, dando a ambos un potente plus ultra que dejaría derrotado al villano y destruido el dispositivo de David Shield para amplificar dones, salvando el día al final con ayuda de la clase 1A. Pero lo más importante es que tras la batalla final Mirio se desmayaría por ese exceso de poder, empezando a preocupar por esas consecuencias a los portadores anteriores del One for All, que empezarían a discutir sobre el hecho. Ahora nos enfocaríamos en unos días antes del ataque al campamento. El equipo de Izuku se ha acoplado parcialmente bien con el de Tomura, no se acercan a convivir mucho con Dabi, Toga, Magné, Muscular y Monfils, debido a que los consideran demasiado violentos, pero se llevarían mejor con Spinner, Master, Twice y Mr. Contras al estar más alineados a la dirección de esta inimidoria, haciendo que confíen más en ellos. Lo que haría que Izuku formule un plan en donde podrían colaborar bien con ellos, y gracias a Twice, Izuku se empezaría a llevar parcialmente bien con los integrantes del equipo de Tomura, viéndolos de poco en poco como amigos algo cercanos. Pues empezaría a creer él y su equipo que están haciendo esto para crear un mundo mejor para personas como ellos, en donde los héroes verdaderos como Omar ayuden a hacer sonreír y adaptar bien a la sociedad a las personas como Twice, Toga y Spinner, empezando a ignorar que ellos en el fondo son personas peligrosas, que si bien pudieron ser rechazados, aún creen firmemente que pueden hacer que el mundo se acople a sus ideales. Ahora les explicaré cómo se desarrolla el arco de los exámenes prácticos, pues al aquí faltar 2 estudiantes y uno ser expulsado, la diferencia sería que Ojiro y Aoyama trabajarían en equipo contra 13. Y eso es suponiendo que no hubiera 2 estudiantes que reemplazarían a Izuku y Ochako, pero no quiero partirme la cabeza calculando cuál de los extras de fondo del examen de admisión sería. Así que aquí al final es probable que Bakugo hiciera su examen solo contra un Omar con aún más de esas pesas que limitarían su poder. Pero es muy probable que aún así Bakugo terminara por fallar su estrategia de tratar de emboscar con una explosión al héroe para ponerle las esposas, y aunque se impulse con sus guantes para llegar a la meta, Almec destrozaría sus guantes apenas trate de golpearlo, y al final terminaría por noquearlo. Y fallando también el examen práctico Soto y Momo, pues aquí Todoroki no ha sido impulsado por su pelea contra Midoriya a usar su lado izquierdo. Y aunque el señor Aizawa les diera su tiempo a los dos de formar una buena estrategia y conseguir confianza de sí mismos, se lamentaría de que ambos jóvenes aún tienen problemas. Pues es debatible si Yaoyorozu crearía una mejor estrategia que atrapar al héroe en vendas que reaccionen al calor, y eso si Todoroki no sigue siendo callado al seguir obsesionado con no usar el don de su padre y intentara apoyar a su compañera. Fallando en el proceso Bakugo, Yaoyorozu y Todoroki su examen práctico, y teniendo que quedarse en el edificio del campamento como castigo, y eso es algo que los villanos van a aprovechar como no tienen idea. Pues aquí el objetivo de la liga sigue siendo el mismo que tenía en mente Tomura Shigaraki, secuestrar y unir a Kazuki Bakugo a ellos, solo que aquí Izuku protestaría a más no poder, diciendo que él no es un candidato que concuerde con sus ideologías, y sin miedo a la reacción de su compañero villano, diría que él y su equipo no trabajarían a su lado si va a distorsionar los ideales que buscan.
Pero All for One le permitiría en compensación al joven Midoriya dirigir el desarrollo de la misión y capturar de paso a algún otro candidato, algo que Izuku a regañadientes aceptaría por el temor que le tiene a su maestro. Y además, si él lo dirige bien, serviría de paso para ayudar a su amigo Gent el criminal con sus vídeos, al buscar hacer más fuertes a los estudiantes de la UA. Ahora veríamos cómo en una noche, en medio de una colina, la liga de villanos se agruparía liderados por Izuku, quien los empieza a coordinar de acuerdo al nuevo plan. Tras que All for One les hubiera avisado que el lugar sería en un campamento de entrenamiento, lo único que saben todo el equipo es que la clase que atacan esta vez es la 1A, y gracias a que Kurohiri llevó al festival deportivo a Midoriya. Sabrían que los héroes encargados de esa clase principalmente serían Present Mic y IREI Sered, pero al no conocer al resto no saben que el héroe borrador está siendo acompañado por Glad Kane y las Wild Wow Pussycats. Pero como aquí el plan está dirigido por Izuku, quien al no querer fallarle a su maestro, pasaría noches desvelándose junto a la Brava para crear un plan cuidadoso y seguro contra daños, y al no estar tan descentralizados por las ideas de Dabi, correrían menos riesgo de usar la violencia. ¿Y cómo se desarrollaría este nuevo plan? Pues sería algo así. El bosque empezaría a incendiarse con grandes llamaradas de un fuego azul y por los caminos del recorrido un extraño gas morado envenenaría levemente a los estudiantes que estuvieran más cerca. El equipo de los Pussycats trataría de avisar por un mensaje telepático a Ragdoll, pero aquí la heroína fue capturada en una colaboración extravagante entre Gentle Criminal y Mr. Contrast, y antes de que los profesionales hicieran algo, serían sorprendidos por esta quien lidera a Spinner y Magné, y solo porque apoya al chico y sus ideales le ordenaría a ambos que solo busquen dejar inconscientes al equipo de los Pussycats. Y mientras espera a Gentle y Compress, la Brava le ordenaría a Twice y a un molesto Dabi armar una distracción para averiguar quiénes son los maestros de las dos clases de la UA, siendo una distracción similar con el clon de Dabi. Notarían la amenaza que supone IREI Serget, pidiendo que se mantengan alejados del héroe borrador, mientras el señor Aizawa se va a buscar a sus otros estudiantes. Glad Kane sería sorprendido por un gnomo con una cabeza de motosierra al mando de Dabi, al cual enfrentaría como puede. En ese proceso Izuku se iría a observar el desarrollo del plan en una montaña del campamento, quiere vigilar que los villanos más violentos como Muscular, Monfils y Toga no dañen a los alumnos de la UA, pero mientras vigila que nadie resulte dañado. Sería sorprendido por un niño con una gorra con cuernos, es Kota quien se sorprende y asusta por ver a un desconocido en su lugar secreto. Izuku trataría de calmar al niño para que no arruine el plan, pero mientras el pequeño retrocede para huir, sería asustado por una figura que le recuerda el trauma de la muerte de sus padres. Esa figura no es nadie menos que Muscular, quien se ríe por el miedo del niño, sucediendo una conversación similar a la de la serie. Pero aquí Izuku le ordena a Muscular no hacerle nada, y el villano solo se reiría de esas palabras, pues dice que solo obedece a Shigaraki y él no responde a nadie más que le impida hacer lo que le complace. Izuku molesto se prepararía para hacer algo, sabe que su don no le permite muchas opciones, pero como no quiere que ese psicópata le haga algo al niño, le pediría a Kota que se mantenga lejos. Pero el pequeño seguiría impactado por el shock y solo observaría el juego siguiente. Muscular empezaría dando un fuerte golpe a Izuku, haciendo que choque con la pared de roca y doblando su brazo izquierdo con un gran crujido de sus huesos, y cuando se abalance para darle otro golpe, Midoriya daría un salto hacia arriba para devolverle el golpe en su cabeza gracias a las lecciones de esta y Gentle, y mientras aterriza, el villano se aproximaría para tomarlo de su pie y hacerlo chocar de nuevo contra las rocas. Izuku cargaría ahora para atinar un golpe directo hacia su ojo, y Muscular lo prevendría al dirigir un golpe a su pecho, lo cual haría que la mano de Izuku sea tomada por el brazo de Muscular para ser aplastada por los golpes de este psicópata, destrozando lentamente la mano derecha del chico y dejándole una cicatriz igual a la de la serie original, hasta detenerse por un chorro de agua del pequeño Kota que ahora solo desea ayudar a su tía Mandalay y a Izuku a detener al asesino de sus padres, y mientras Muscular solo se aproxima riéndose para eliminar al niño. Un determinado Izuku lo tomaría de sus fibras musculares para cargar con su brazo derecho un potente esmas con todo el poder que tiene, dejando al villano alejado entre varias rocas y con su ojo postizo roto.
Pero antes de que Izuku pueda calmar a Kota, el niño le gritaría que ese monstruo se aproxima. Muscular está emocionado porque ahora dejó de jugar, para querer empezar un combate más real, y como aquí solo tiene el don de poder y no el One for All. El joven Midoriya tomaría la arriesgada decisión de tomar a Kota en sus brazos y empezar a saltar entre los árboles para huir de aquel asesino y buscar una distracción para derrotarlo. Y mientras el joven Midoriya escapa con Kota entre sus brazos de Muscular, el héroe IREI Serget va corriendo para ayudar a sus estudiantes. Vería que Soji fue herido por Monfils mientras es acompañado por Su, diciéndole que Tokoyami perdió el control de Dark Shadow y Su le diría que perdió a Aoyama cuando viajaban, pues aquí al Momo, Soto y Kazuki estar con los reprobados del examen práctico. Los equipos del ejercicio se recorrerían muy probablemente al ser al azar, dejando a Aoyama con Su. El señor Aizawa se vería obligado a calmar a Dark Shadow, y cuando ya tenía a un cansado Tokoyami en sus brazos observaría una silueta negra que no se detiene mientras grita la palabra carne, es Monfils. Le ordenaría a sus dos alumnos que cargaran a su cansado compañero y se retiren al edificio, mientras detiene con su don de borrado al villano antes de que pudiera crear cuchillas con sus dientes. Y tras eso solo observaría una silueta verde que da saltos entre los árboles, pero antes de que pudiera hacer algo para detener a esa silueta, notaría el retumbar que la sigue, viendo a una enorme figura humanoide que grita por querer más pelea. Y aquí el combate entre los dos sería algo corto, pues el don de borrado neutralizaría las fibras musculares del villano, pero su fuerza sería un impedimento para derrotarlo rápido. Pero gracias a la gran agilidad de IREI Serget no sería imposible dejar noqueado al villano, al estilo de Bane contra Batman en la saga Arkham. Y tras derrotar a esos dos villanos en su camino se toparía con algo que lo dejaría en shock. Vería como Aoyama está cargando a su compañera Su, la cual tiene una cortada en su lengua y menciona que una loca con un cuchillo le extrajo algo de su sangre. El señor Aizawa no estaría más que impactado por eso y decidiría volver rápido al edificio. No sin antes pedirle a Aoyama que busque un escondite detrás de él y cuide a su compañera. En paralelo observaríamos que el equipo conformado por Mandalay, Tex y Bobby Tiger sería vencido por Spinner y Magné, gracias a que esta usaría su don para paralizar a los profesionales. Y luego dejar que Magné los deje inconscientes tras darles un fuerte golpe, y al aquí IREI Serget de estar volviendo al edificio, el equipo sería dejado con vida pero inconscientes. Y en otra parte Izuku se encontraría con Gent el criminal, Mr. Contras y Master, quien no fue capturado por Tetsutetsu y Kendo al no estar Momo para darles máscaras antigas. Los cuales le preguntan el por qué está tan lastimado y por qué está cargando al niño. Pero antes de que Midoriya diga algo, sería Kota quien les gritaría que no dañen al peliverde al ser quien lo salvo del villano muscular. Compress le advierte al chico que cargar con el niño es demasiado peligroso en su estado actual y sugeriría dejarlo por ahora en una esfera, pero Izuku protestaría para dejar que Gentle lo ayude a calmar a Kota. Pues cuando Toga termine con la última fase del plan solo habría que dejar al chico con los estudiantes que llegarán al edificio para que esté a salvo y salir con una misión exitosa. Entonces volveríamos al interior del edificio del campamento. Dwarken logró inmovilizar al Nomu con cabeza de motosierra y solo por curiosidad dejó que la joven Momo Yaoyorozu le coloque un localizador en caso de que huya el monstruo. Vería que la entrada se aproximarían Soji cargando a Tokoyami y Su, la cual menciona que tiene que ir a salvar a su compañero Aoyama corriendo a la salida, y cuando el profesor Vlad la persiga para evitarlo, sería emboscado por un clon de Dabi. Empezando así un combate entre ambos, Su al ver eso volvería a entrar al edificio mientras el maestro algo cansado lucha contra esta copia, tardándose el tiempo suficiente como para que lleguen el resto de los miembros de la liga. Y cuando venciera al clon de Dabi, sería rápidamente expulsado por Magné, solo para rebotar contra la pared gracias a Gent el criminal y ser capturado en una esfera por Mr. Compras. Ahora los villanos solo deben apresurarse y capturar al objetivo, pues gracias a Master sabrían que Bakugo no estaba en el bosque y decidirían todos al final ir al edificio. Los alumnos que estén dentro serían liderados por Yaoyorozu, quien algo preocupada le cuestionaría a Su sobre qué le pasó al profesor Vlad, pero Su solo le mostraría una aterradora sonrisa mientras sus ojos cambian de color.
Momo se asustaría y le pediría ayuda a sus compañeros, pero Toga la dejaría noqueada con una fuerte patada, y antes de que Bakugo y Zoto hicieran algo, rebotarían por culpa del don de Gent el criminal, y antes de formular una nueva estrategia, Master crearía una gran cortina de gas venenoso, dejando inconscientes a todos los alumnos en la habitación. Los villanos ahora tienen lo que buscan. Para cuando llegue el señor Aizawa, solo encontraría afuera del edificio al pequeño Kota, quien lo espera algo molesto. El profesor trata de calmar al niño, pero este solo le dice que fracasaron por su lentitud, porque hoy los villanos han ganado. ¿Qué sucedería ahora? Pues al 2 profesionales ser capturados por Mr. Contras, 2 clases ser envenenadas por Master y 2 alumnos ser secuestrados, las críticas hacia la UA y los héroes lloverían a más no poder. Pues los médicos, además de tratar a los estudiantes por el gas venenoso, aún no explican la particular nueva condición del joven estudiante Neito Monoma, quien ahora ya no tiene su don de imitar los poderes de sus demás compañeros. Y aunque Omar está destrozado por todo esto, su esperanza se recobraría al saber que la joven Momo Yaoyorozu colocó un rastreador al Nomu y su amigo el detective Tsukauchi tendría la posible dirección de la base de la Liga de Villanos. Ahora el héroe no estaría más que determinado en salvar de las garras de All for One a los 3 jóvenes que fueron capturados por el villano, Kazuki Bakugo, Zoto Todoroki y Izuku Midoriya. Lo que pasaría a continuación para la liga no sería más que un torbellino de emociones mezcladas. Los miembros del equipo de Tomura están festejando a más no poder su victoria contra los héroes. Pero del lado del equipo de Izuku no están más que molestos, pues aunque demostraron que la UA no está lo suficientemente preparada para lidiar con amenazas y evitaron dañar en lo posible a sus alumnos, no pueden no molestarse de que Muscular haya tratado de matar a Kota y casi asesinar a Izuku, no sintiéndose mal de que aquel par de asesinos haya sido capturado por los héroes. Amenazan a Shigaraki con renunciar por el incidente. Pero Izuku, tras recuperarse, los trata de calmar y decirles que todo está bien, pues su objetivo fue logrado y ahora solo deben convencer a los 2 estudiantes capturados de unirse a ellos. Ahora mismo la relación entre ambos líderes de la liga no es más que tensa. Tomura está molesto de recibir las quejas de los aliados de su compañero y creer que el chico se está robando su crédito. Esto no haría más que hacer enfadar a Izuku por lo que dice de los ideales de sus amigos y trata de defender como puede las decisiones de sus compañeros, terminando por decidir ambos que buscaran convencer cada uno a su candidato como miembro de la liga por separado. Del lado de Tomura pasaría lo mismo. Solo recibirían los insultos de Bakugo, quien se niega firmemente a unirse a los que considera como fracasados, siendo las mismas escenas que conocemos. Pero del lado del equipo de Izuku sería otra historia. Pues gracias a que Zoto sigue molesto por los actos de su padre, sería más fácilmente de convencer mientras escucha las historias de Stein, Gent el criminal, La Brava y Izuku, quien este último le dice que escuchó la historia del origen de su cicatriz en el rostro, y le dice que él también sufrió algo similar mostrando su cicatriz en el brazo tras contar su historia. Y el joven Todoroki no puede evitar creer lo que le cuentan estas personas, pues si volvemos a ver el capítulo 32 del anime sabríamos que Zoto puede ser algo más ingenuo ante lo que cuentan las personas. Pues si se enojó con el jefe de policía T.S. Uragamae por creer que los castigarían por enfrentarse con Stein, antes de saber que era un simple malentendido. Aquí también empezaría a empatizar con Gentle y Izuku poco a poco conforme pasa el día. Y mientras cuentan sus historias, Zoto le preguntaría a Izuku el por qué dejó inválido a Tenya y Iida, algo a lo que un triste Izuku le explicaría que Iida trató de matarlo a él y al señor Stein, explicándole que lo único que hacen héroes como Iida y Endeavor es ensuciar el concepto de heroísmo de Omar al lastimar a quienes también desean ayudar a las personas. Y al aquí Todoroki estar completamente molesto por todo lo vivido antes y no estar reflexionando sobre usar su lado izquierdo lo comprendería. Y solo se convencería más de la causa del equipo de Izuku al saber que aquí Endeavor lastimó con sus llamas a Gent el criminal cuando trato de salvar a una pareja del ataque del Nomu de 4 ojos. Algo importante a destacar es que cuando tratara la liga de liberar a Zoto y Bakugo, el rubio les gritaría lo mismo que conocemos y catalogando el incidente del villano de lodo como un error simple en su carrera de héroe. Mientras grita furioso el nombre de Deku, algo que molestaría a una parte del equipo de la liga pues sabrían pronto que el apodo es un insulto a alguien que consideran un amigo cercano y viendo al estudiante de la UA como un falso héroe.
limitándose a decir que Chan como su tía Inko no ha hecho más que continuar buscando a Deku tras que huyera de su hogar, no durmiendo ella y sus padres por culpa de su estupidez. Pues al igual que la serie original, aquí Bakugo diría sus ideas a través de sus quejas. Pero con la diferencia de que en esta línea de tiempo Bakugo sigue subestimando a las demás personas al aquí no tener un rival que lo haga reflexionar lo suficiente sobre su propio talento. Pues sigue siendo el más fuerte de entre sus compañeros y es el segundo alumno más inteligente al ya no estar Iida. Burlándose también del intento de Shigaraki por reclutarlo, tirando la mano de su padre de su rostro y viendo todos los presentes aterrorizados como la actitud de Shigaraki es una menos impulsiva. Y veríamos cómo le ordena a Mr. Contrast capturarlo y pidiéndole a su maestro que le dé su poder, de la misma forma que vimos en la serie. Algo que alegraría a All for One por el aprendizaje de Tomura y a Izuku por el avance en su liderazgo. Y mientras todo eso pasa, la misión de asedio empieza a llevarse a cabo. Todo empezaría cuando ambos equipos notarían que están tocando la puerta del bar y antes de que entreguen la pizza. Un All completamente furioso destrozaría con un esmas la pared de ladrillos del bar, todos los presentes se impactarían, y antes de que pudiese alguien reaccionar Kamio y Woods crearía una prisión preventiva con una barnizada. Después Gran Torino y Exciot no Querian a Dabi, Stein, Kurohiri y Gentle Criminal. Mientras tanto Izuku solo puede llegar a derramar varias lágrimas por volver a ver a su héroe favorito, es como ver su sueño de que All Might llegue a rescatarlo hecho realidad. El héroe se disculparía con el joven Bakugo y Todoroki por tardar tanto. Y tras eso se voltearía a ver a Izuku a los ojos, le habla con algunas lágrimas en su rostro diciéndole que nunca hubiera querido que todo esto fuera su destino, que su madre está a salvo y ella solo quiere volver a verlo a él. Pero cuando Izuku esté a punto de decir algo entre lágrimas, un enorme charco de lodo negro saldría de su boca junto con los demás presentes y los dos alumnos. All Might reconocería quién está orquestando todo esto. Pero antes de que pueda hacer algo, una gran oleada de Nomus lo atacarían, empezando una batalla campal entre los Nomus y la policía. Al mismo tiempo el equipo liderado por Bash Ginest asaltaría la fábrica de los Nomus, pero serían derrotados fácilmente por una oscura silueta bastante poderosa. Esa persona no es nadie menos que All for One, quien teletransporta a todos los miembros de la liga con él, y mientras observan al villano, Afo se acercaría a sus dos discípulos, alentándolos a que no se rindan tras esta derrota. Tomura y Izuku están en shock por esto. Pero Afo los calma diciéndoles que siempre creyó en ellos, usa la activación de dones forzada y les ordena se retiren al portal de Kurohiri. Tomura le pregunta qué hará, pero su maestro le dice que no se preocupe por él y escape. Mientras que un aterrado Izuku no sabe qué hacer, pero el villano lo calma diciéndole que está orgulloso por sus logros en sus dos primeras misiones y que solo por eso le dará un regalo por adelantado. Lo toma de su mano y le otorga una copia del don de las cuchillas metálicas de sus manos. Esto solo es parte de su plan para incentivar el odio de Tomura y así mejore su determinación. Izuku no sabría qué hacer ahora. Llorando por haber aceptado el nuevo don que su maestro le ha otorgado, ahora cree que nunca va a ser un héroe como Omar y solo piensa en qué hará para detener a All for One. Pero su miedo al villano no hace más que hacerlo pensar que no podrá ser un héroe verdadero hasta absorber el poder suficiente para detener un día a All for One y así junto a su equipo demostrar que son verdaderos héroes como All Might. Y ese mar de emociones no hace más que muy feliz a su maestro, quien ahora observa su segundo logro como agricultor, pues ahora sus dos discípulos no están más que quebrados y obsesionados con proteger sus ideales. Y no puede esperar a encontrarse de nuevo con Toshinori para reírse en su cara por lo que ha logrado con ambos títeres. Pero sus deseos se harían realidad en unos pocos minutos, pues un enojado Omar lo atacaría desde el cielo comenzando un combate similar al de la línea de tiempo original. Aquí el héroe Endeavor le ordenaría al símbolo de la paz que fuera a detener al villano y salve a su hijo Soto mientras empieza un combate junto a los demás profesionales contra los gnomos. Y mientras los héroes profesionales luchan por detener a los villanos, un Bakugo enojado trata de luchar solo contra la liga. Pero al ser mayoría estaría a punto de ser derrotado, de no ser porque serían detenidos por una fuerte descarga de electricidad de parte de Kaminari, y luego Zero protegido por Kirishima fueran a recogerlo mientras corren.
Vienen a rescatar a sus dos compañeros y le piden a Todoroki que se una a ellos para vencerlos, habiendo sido convencidos por el pelirrojo junto a Yaoyorozu de salvarlos y evitar el mismo destino de Iida. Pero aquí Soto ha sido convencido de que el equipo de Izuku no es tan malvado como piensan y solo les diría que él no va a ir con ellos, creando el joven un enorme muro de hielo para protegerlos del equipo de Tomura. Y antes de que la liga haga algo serían la mayor parte de sus miembros detenidos por Gran Torino, quien ahora se aproxima a Tomura, Izuku, la Brava y Toga, pero All for One no evitaría al usar la activación de dones forzada en Magnet, provocando que la liga sea atraída hacia Toga y la Brava para que entren al portal de Kurohiri, haciendo que sus dos discípulos le pidan a su maestro quedarse para presenciar su enfrentamiento. Ambos por razones distintas, y mientras son tragados por el portal, All for One les diría que deben seguir peleando. El combate entre ambos símbolos del bien y del mal sería idéntico al que conocemos, solo que aquí en medio de su combate Afo le diría entre risas lo que le hizo a Izuku y también que Tomura Shigaraki es el nieto de Nana Chimura. Algo que solo aumentaría la ira de Toshinori, el cual contraatacaría de forma brutal contra el villano, quien hasta su derrota no pararía de reírse en la cara de su rival por lo que ha hecho, siendo el mismo final que conocemos. Con un Omar alzando su brazo izquierdo triunfante, pero destrozado emocionalmente, señalando a la cámara y diciendo que ahora es tu turno. Tras eso los héroes reprenderían a Kirishima, Yaoyorozu, Kaminari y Zero por armar un arriesgado plan para salvar a sus compañeros, pero les agradecerían parcialmente porque sus acciones lograron salvar a Bakugo de un terrible destino. Lamentándose los chicos junto con Endeavor de que el joven Soto Todoroki decidiera huir junto a la Liga de Villanos. Pasando de paso en los noticieros el nombre e identidades de los villanos, siendo aquí en una confusión le preguntarían a Bakugo sobre su relación con Izuku, diciendo entre gritos de odio que Deku es su apodo y que él mismo lo matará. Y mientras el símbolo de la paz se lamenta por no haber llegado a tiempo otra vez. En otro lugar, un Izuku consumido por una obsesión de ser como su héroe favorito discute con un Tomura determinado por conseguir afirmar el dominio y poder de la Liga de Villanos. Ambos ahora tienen sus metas y objetivos determinados, los cuales chocan demasiado fuerte, tomando ambos la decisión de que será mejor separar sus equipos y vean quién es el más fuerte para así saber quién será el que herede la determinación y poder de su maestro eventualmente. Los días, las semanas y los meses pasarían, ahora veríamos que el nuevo equipo estaría asaltando una base cualquiera de unos traficantes de sustancias, tal y como lo solía hacer el señor Stein en sus tiempos como Stendhal en la serie de Vigilantes. En esa base todo iría bien, hasta que la Brava apagaría sus comunicaciones junto a las luces del edificio, y mientras los traficantes se reagrupan sentirían como el suelo de sus pies se congela, preparándose unos para destrozar el hielo. Pero rápidamente todos serían cortados por una silueta roja que los paraliza y antes de dar un grito ahogado. Una silueta verde impulsada por trampolines invisibles noquearía en conjunto a una de color negro a los hombres con fuertes golpes en sus cabezas, para que luego la de color negro los aprisione con una viga de metal que manipula como si fuera de goma. Siendo todo esto parte de un video que está grabando la Brava para el canal de Gente el Criminal, quienes ahora están siendo buscados por la policía, que aunque bloquean los videos del equipo. La fama de esto sigue creciendo y su mensaje continúa expandiéndose entre varias personas que creen empatizar con el mensaje de esta Gente el Criminal, e incluso hay mercancía de ellos, algo que solo hace sentir muy felices a Gentel y la Brava, quienes ahora han tratado de instruir al joven Soto como mentores de sus ideas heroicas de la misma forma que con Izuku, siendo algo que ayudaría a Soto a usar su don de fuego. Pues entre todos le han dicho que es su don propio y eso no lo hace igual a Endeavor, para así proteger también los ideales de heroísmo de All Might. Ahora todo para Izuku es como un sueño hecho realidad, tiene amigos que lo apoyan y ayudan en salvar a las personas de criminales peligrosos siendo vigilantes, claro que la policía aún los busca, pero gracias a Gentel y la Brava, han logrado mantener sus identidades encubiertas con disfraces, teniendo que vivir todos juntos en la casa de Gentel Criminal. Por su parte Stein se queja de ese estilo de vida en las mañanas, pero al ver que están logrando detener a villanos peligrosos cree que también están ayudando de una u otra forma a All Might. Los únicos problemas ahora para el joven Midoriya es que la gente lo conoce por su apodo de Deku,
haciéndolo sentir molesto por eso, sumado al hecho de que no domina aún el don de cuchillas que le dio All for One, pero gracias a Soto lograría empezar a dominar de poco a poco su nuevo don gracias a las lecciones que obtuvo en la UA. Siendo el problema más importante para Izuku, que no se siente seguro de hablar de nuevo con su madre, no es porque no la quiera volver a ver. Pero al ser ahora un criminal buscado teme el decepcionarla por todo lo que ha tenido que hacer en todo el año que no la ha visto, solo deseando que de alguna forma sepa que él trata de ser un héroe verdadero para protegerla. Todo iría bien hasta que en una de las redadas nocturnas del equipo contra unos mafiosos sucedería algo inesperado, pues tras haber dejado noqueados a todos sus miembros, un hombre con máscara de ave les diría que está aquí con ellos para negociar. Es Overhaul quien desea unirlos a los Yakuza, el equipo no lo atacaría inmediatamente al no conocer su don y empezarían a oír lo que les dice, sería una conversación similar a la de Tomura. Solo que aquí Izuku le diría al villano que no están interesados en competir contra él por el trono de All for One, que solo quieren servir a sus propios ideales por lo que le ordenarían el rendirse amablemente. Overhaul les diría que si no están con él entonces estarán contra él, pero como el chico fue más amable que Tomura les diría que tienen su piedad y aún son capaces de tener otra oportunidad para obedecerlo. Contándoles que no quiere convertirlos en charcos de restos humanos como lo hizo con la pobre Magné, a esto el equipo y Izuku reaccionarían con sorpresa y miedo, y antes de que uno hiciera algo, Midoriya aterrado les pediría que se calmen y le diría a Overhaul que les dejé un tiempo para decidirlo, algo que el villano respondería aceptando, mientras se retira de la habitación. Considerándolo una negociación más exitosa que la obtenida con Tomura Shigaraki. El equipo le gritaría al joven el por qué no lo detuvieron, pero un aterrorizado Izuku trataría de explicarles con algo de miedo que su maestro le contó que él era un líder yakuza muy peligroso, pues al igual que con Shigaraki, Overhaul estaría interesado en unir a los alumnos de All for One a sus filas para aumentar su poder, pero aquí también no lograría convencer bien a Shigaraki. Teniendo el mismo resultado que conocemos con Ikishi y Mr. Contrast perdiendo un brazo, pero al aquí Izuku conocer también su reputación decidiría no entrar en un combate directo frente a este. Por la paranoia de creer que el villano podría matarlos, y al oír del destino de Magné solo se preocuparía por saber si Mr. Contrast, Master, Twice y Spinner no terminaron muertos a manos del mafioso. Explicándoles a su equipo que deberán ignorar sus diferencias con Tomura para evitar la creación de las balas destructoras de dones. Pues no tardarían en enterarse gracias a Hiran que una nueva bala que destruye dones está siendo producida por el Sia Saikai. Su equipo accedería a regañadientes, pero advertirían a Izuku que renunciaran si terminan dañando a alguien inocente, y un determinado Midoriya accedería a sus condiciones de sus amigos. Y tras toda esa discusión Hiran los guiaría a la ubicación de la liga por el incidente del brazo de Mr. Contrast, siendo el reencuentro con Shigaraki algo tenso por la rivalidad de ambos líderes. Pero Twice y Toga le pedirían a Tomura escuchar a sus amigos para crear un plan para derrotar a Overhaul, pero un tranquilo Tomura les diría que ya tenía en mente unir las fuerzas de ambos equipos. Algo que sorprendería a todos los miembros de la sala, contándole a un asombrado Deku que su idea es conocer el secreto de las balas borradoras de dones de los yakuzas desde dentro, enviando a los miembros que más confían con Overhaul. Siendo un plan que asustaría a Izuku, no por ser despiadado, sino por considerarlo demasiado arriesgado junto con la actitud de su compañero que le recuerda cada vez más a All for One, pero aceptaría ir a hablar junto con Tomura con el yakuza. Al final negociarían con el villano en su casa, siendo una conversación algo calmada entre los tres líderes, quienes desean el método de creación de las balas borradoras de dones, pasando la reunión de una forma similar a la que conocemos. Tomura se opondría a darle al mafioso a Kurohiri, pero accedería el dar a Toga y Buba y Gawara. Del lado de Izuku él se opondría a entregar a Manami Aiba y a Kaguro Chisome, pero por la presión del villano accedería en dar a Stein. Y creería que sería mejor ofrecerse a sí mismo en compensación por no dar a la brava, llevando a Tobita Danjuro para que los proteja en caso de un enfrentamiento y ser el compañero de la hacker, algo que Overhaul aceptaría, sellando el negocio entre los tres villanos como un pacto. Y ahora la reunión de los equipos sería algo similar a la que conoceríamos, con Gentle y Stein apoyando a Toga en que no deben unirse al Sia Saikai, pero Tomura los tranquilizaría de la misma forma.
eventualmente pudiendo todos enmendar el error de no detener al villano, pero primero deberán dar todo de sí para detener esta nueva amenaza juntos, y tras varias arduas discusiones entre cada miembro del equipo, terminarían por aceptar. Y al aquí estar la brava en el equipo lograrían averiguar que el héroe Sornada lidera una búsqueda contra el Asaikai, lo cual los haría estar atentos cuando el momento del asedio llegue. Averiguando que el posible objetivo que buscan es la hija de Chisaki, algo que solo horrorizaría a los miembros del equipo, pero con la idea de salvar a la niña todos aceptarían el rescatarla de las garras del villano con toda su determinación. El nuevo plan se pondría en marcha. Toga, Twice, Deku, Stein y Gentle entrarían en la casa de Overhaul, los interrogarían sobre sus dones y si planean traicionarlos, pero solo dirían que no, pues el don de confesión de Shinemoto era demasiado literal y lo único en lo que están interesados es el detener las balas destructoras de dones, pues entenderían que algo así puede causar muchos problemas en manos de alguien tan peligroso como Overhaul. Y como pasaría en la línea de tiempo original, el equipo sería obligado a permanecer dentro de la casa de seguridad donde estaba el laboratorio, teniendo que dividirse cada uno para así trabajar con algunos miembros de las 8 balas. A las órdenes de Mimic hasta que se ganarán la confianza de Overhaul, por lo que nunca lograrían conocer a su hija en persona. Pues el villano está lo suficientemente molesto tras que ella se hubiera escapado y casi arruinar el plan al interactuar con un héroe con unos pequeños ojos azules, y no va a dejar que nadie más que él y sus hombres de confianza vigilen a la niña, haciendo completamente inútil cualquier intento del equipo por encontrarla y escapar. Lo único que sabrían es que algunos de los cuartos no llevan a nada, sospechando del método de fabricación. Pasarían los días, y no habría aún ningún avance para el equipo. Lo único positivo entre comillas es que la confianza entre los miembros de la liga crecería con Twice y Toga, hasta que el día que anticipaban llegaría. El día de la redada de la policía y los héroes. La única ventaja del equipo de la liga aquí es que conocerían parte de la reputación de los héroes involucrados, saben que son buenas personas y no quieren la violencia, por lo que evitarían toparse con Eraser Jet, Lemillon y Sornada, al considerarlos demasiado peligrosos como para luchar en su contra, y desarrollarían suposiciones de los dones de las 8 balas, teniendo un solo objetivo la liga. El dejar que los héroes se enfrenten a Overhaul y así robar el método que use el villano para crear las balas. Para cuando la policía llegue y ordene entrar a la casa serían recibidos por el comité de bienvenida de la Saikai, dirigidos por Rikiyakatsu Kame y Gentle Criminal, comenzando un feroz combate con la heroína dragón Ryukyu, Nehire y Froppy. Siendo una pelea similar al de Rappa con Eki Hitengai contra Fatgum y Red Raio, en donde Gentle protege a Katsukame con sus trampolines de goma contra los golpes de la heroína, la cual le pide a sus discípulas que atrapen a Gentle antes de que el Yakuza intente absorber su energía. Y suponiendo que la estrategia que usaron para vencerlo en el primer round fue similar a la de su segundo enfrentamiento de la serie original apoyado por Urabiti, aquí no podrían hacer flotar al villano al no estar ella, tardando un poco más en consecuencia, y por culpa de Gentle perderían demasiado tiempo y el efecto del trigger que le dio el director Irinaka al grandulón comenzaría a hacer efecto, haciendo del combate una lucha contra el tiempo. Mientras tanto los héroes que entraron a los cuartos subterráneos comenzarían a avanzar por los pasillos, guiados por Red Raio, quien rompe las paredes que bloquean el paso. Pero serían detenidos parcialmente por Mimic al potenciar su mimetismo con Trigger para distorsionar los pasillos, terminando el equipo separándose de Sun Eater, Fatgum y Red Raio, teniendo los mismos enfrentamientos que en la serie. Y cuando Toga esté a punto de apuñalar al héroe Locklock, Deku la detendría al solo dejarlo noqueado, pidiéndole que se apresurara a ver el estado de Jin y ver si pueden aprovechar la situación para buscar una salida. Pues es probable que Overhaul le encargará a Mimic el hacer que los miembros de la liga distraigan a los héroes en el laberinto de pasillos. La chica aceptaría al querer ver a su compañero, repitiéndose el mismo encuentro entre los dos miembros de la liga y también su intento de distraer al director Irinaka para apoyar a los héroes. Por su parte Izuku se apresuraría en intentar crear un camino hacia la posible ubicación de Overhaul para los héroes y la policía, evitando ser visto por Eraser Jet, solo dejando señales en las paredes para que sigan su camino.
y evitando que Mimic los intente aplastar con su don al destruir con varios esmas los pilares de escombros que crea el enano, trabajando la liga en propiciar la captura de Chisaki. Y mientras el peliverde intenta guiar como puede a los héroes hacia el villano, Lemillón lograría encontrarse con Overhaul, el cual lo dejaría en las manos de Shinemoto, Deidoro Sakaki y Chisome Akaguro el derrotarlo. Pues Chisaki consideraría a Stein como alguien fácil de vencer en caso de rebelarse, y al enfrentarse contra Lemillón, Stein se enojaría de oír que él haya considerado la idea de dejar a Eri ir con el villano. Pero mientras lucha con el chico lo probaría para comprobar si es un verdadero héroe, dando un falso salto para que su enemigo trate de golpearlo, pero al héroe preverlo solo conectaría un golpe cargado al estómago de Stein. Mirio le diría que no dejará que personas como ellos le impidan ser feliz a Eri, y en medio del combate lograría recuperar el equilibrio y golpearía con una carga desde el suelo a los dos yakuzas. Al ver eso el asesino aprovecharía ese momento y le arrojaría una de sus cuchillas a su hombro, pero aún con ese dolor Lemillón persistiría, volviendo a hundirse para sorprender desde su espalda a Stein, dejando mal herido al villano y continuaría para perseguir a Overhaul. Mientras que en otra parte, Deku lograría localizar gracias a las burlas de Twice y Toga a Mimic, permitiéndole cargar el a todo motor y dar con una patada un esmas a la posición del director, para luego de atraparlo en el aire dejarlo noqueado tras golpear suavemente su cabeza, encontrándose con Sornada y Eraser Jet tras vencer a Mimic, lo tratarían de detener. Pero Deku pediría que lo sigan porque él puede ayudarlos a avanzar hacia Overhaul, al destruir rápido las paredes que bloquean su camino. Y como ya no tienen a Kirishima tras que esté fuera atrapado junto a Fat Gun para luchar contra Rappa, terminarían los héroes aceptando a regañadientes, pues recordemos que mencionaron que el Shiasai cayera su prioridad y tener que ignorar a la liga si los observaran. Pero como medida preventiva el señor Aizawa lo envolvería entre sus vendajes para tenerlo inmovilizado en caso de intentar escapar, y sin saberlo nadie Twice y Toga los estarían espiando para luego ir a salvar a sus amigos. Tras eso pasaría la misma pelea de Lemillón contra Overhaul y Chronostasis, con Mirio protegiendo a Eri de las púas que va creando el líder Yakuza desde el suelo y esquivando las balas del encapuchado, dándole su capa a Eri para protegerla junto a su mismo e inspirador discurso, analizando y anticipando en todo momento la situación para evitar que los villanos se levanten y ataquen a la niña junto a él. Pero entre cada golpe que da el rubio al Yakuza, Sin se prepara para proteger a su líder, apunta a la niña y antes de que jale el gatillo para disparar, su mano sería rebanada por una de las cuchillas de un malherido Stein, quien dice que nadie va a reclamar la vida de aquel verdadero héroe y la de una niña inocente, pero Overhaul aprovecharía esa distracción para mandar lejos al asesino de héroes, acercándose a un muy malherido Nemoto y fusionándose ambos para aumentar su fuerza. Al mismo momento Deku junto a Sonara y Eraser Jet llegarían para apoyar a Mirio, observando la nueva batalla contra el líder de los Yakuzas, viendo como un desesperado Overhaul se aislaría junto a Eri para reparar la cabeza de Chrono, comenzando un enfrentamiento entre su asistente y el héroe borrador, y tras eso levantaría una enorme hilera de púas para dañar a Sil, pero Izuku lo tomaría en un salto protegiéndolo y luego lo dejaría caer suavemente al piso. Por su parte Mirio se prepararía junto a Deku para cargar contra el villano y salvar a Eri, quien ahora se impulsa en un pilar para escapar de ellos, observando todos como Eri con su don separaba a Sin de su captor. Mientras en la entrada de la superficie Yente el criminal libra una lucha contra Froppy y Nehire, con el objetivo de armar una distracción para cuando el momento llegue. Viendo como Twice y una copia de Mr. Compras le piden que termine con la pelea entre ambos colosos, mientras una toga disfrazada de Lock distrae a los héroes, pues tienen que crear una salida para ayudar al señor Stein y Deku a escapar. Lo cual Gentle haría al hacer rebotar a Rikiya varias decenas de metros, oportunidad que una debilitada Ryukyu aprovecharía para pedirle a Froppy que inmovilizara con su lengua al villano. Luego lo levantaría en el aire con sus alas y hundiría bajo el concreto al enorme Yakuza gracias al impulso que recibiría de Nehire, cayendo la heroína dragón inconsciente por todo su esfuerzo y energía perdida tras su batalla con el villano. La entrada de ambos colosos destruiría el techo de la habitación, y en eso Overhaul aprovecharía la oportunidad para desarmar a Rikiya y fusionarse con él, tras caer todos al suelo.
Le Millón no quiere activar el One for All aún debido al cansancio tras golpear con el a todo motor, por lo que al hacerse intangible se vería obligado a no poder observar a la niña pues los arcillos de concreto le impedirían concentrarse. Mientras que Deku atraparía a Eri en el aire con la capa de Mirio y la trataría de calmar tras salir a la superficie, dándose cuenta aquí también que terminó usando el don de poder sin limitarse correctamente, obteniendo un forzoso aterrizaje. Pero mientras se recuperan una enorme bestia de carne y escombros saldría del agujero lista para atraparlos, cargando en contra de ellos. Gentle trataría de hacer algo pero Deku le pide que salve al señor Stein y traiga a Le Millón. A lo cual accedería. Empezando el combate con Overhaul lanzando varios arcillos desde su nuevo cuerpo al chico, y Deku los esquivaría con Eri activando su don para potenciarlo, inspirada por el sacrificio de Le Millón. Las cosas no serían tan buenas para Izuku aquí, pues su don no sería tan fuerte como el One for All, limitándose a dar golpes a la cabeza de la criatura, pero gracias a un Mirio impulsado por Gentle el criminal mandarían al cielo al monstruo, llevando entre ambos jóvenes una pelea igualada contra la criatura, avanzando entre saltos impulsados por trampolines de Gentle. Y entre cada golpe ambos se coordinarían para dar un golpe definitivo al villano que lo enviaría al suelo separándolo de Rikiya. Tras eso los únicos testigos en la superficie serían los policías y los miembros de la liga, con Gentle protegiendo a Mirio y Izuku quien carga a Eri de la caída, la cual lo está sobrecargando. Pero gracias a esta ella sería paralizada unos minutos para luego dormirla entre sus hombros, los miembros huirían con Eri y un inconsciente Overhaul protegidos por Gentle criminal unas cuantas calles. Y en un lugar seguro todos ya cansados calmarían a la pequeña Eri, mientras Stein la abraza prometiéndole que aquel monstruo nunca volverá a hacerle daño, mientras un cansado y enojado Izuku toma de sus manos a un inconsciente Overhaul. No quiere que alguien tan malvado tenga un don tan poderoso, por lo que consideraría que ese don puede serle muy útil para reparar sus heridas tras usar el don de poder. Y gracias al don robado de Neito Monoma fusionado a su All for One obtendría con éxito aquel don tan poderoso. Al final Izuku voltearía a ver a sus compañeros, Gentle el criminal le dice que Eri es muy pequeña como para acompañarlos y criarla, mientras Stein le dice que Tomura Shigaraki es demasiado peligroso como para dejarlo estar cerca de la niña. Discutirían varios minutos, hasta que en un momento un Izuku determinado les diría su mejor idea, menciona el aunque los héroes la protegerán bien, los villanos no descansarán hasta querer usarla como un arma por el don que ella tiene. Pues aquí solo especulan de cómo se relaciona su don con la creación de las balas, pero guardarían el secreto de que posiblemente sea la sangre de la niña la que es usada para crearlas. Y sabiendo que no pueden darle la ayuda necesaria que los héroes le darían, terminaría por tomar una decisión, y los dos villanos concordarían en aceptar su idea. Izuku se iría acercando lentamente a ella mientras se quita su máscara dañada por la pelea y entre lágrimas abraza la cabeza de Eri, quien no entendería lo que pasa, pero Gentle la calmaría en un abrazo junto con Stein. Le piden que cierre los ojos y duerma tranquila porque en unos minutos estará con mejores personas. Y mientras la pequeña cierra sus ojos la cámara se alejaría mostrándonos como el cuerno de Eri que se hizo gigante tras la batalla se va encogiendo lentamente. Lo que está haciendo ahora Izuku es tratar de quitarle su don lo más cuidadosamente posible, y tras eso los tres se separarían para dejar a la pequeña en brazos de Izuku. El cual entre lágrimas le dice a una dormida Eri que nunca más nadie se acercara para evitar que sonría. Twice y Toga verían la escena atónitos, no saben si deben decirle a Tomura, pero Izuku los detiene para decirles que él se hará responsable de toda la situación, pidiéndole a Jin que cree un duplicado de él mismo para ir a entregar a Eri y Overhaul a las autoridades, y un Twice triste por su amigo accedería. Siendo este un punto de reflexión para el joven Midoriya y su equipo, pues tras la pelea piensan que la mejor forma de proteger las sonrisas de las personas es obtener más aliados y poder para así enfrentar mayores peligros. Pues después de la paliza que les propició Overhaul y las 8 balas, piensan que la mejor forma de apoyar a verdaderos héroes como All Might, Mirio y Sornada es conseguir estar a la par en poder con ellos para así luchar algún día a su lado contra un mal mayor al de los yakuzas. Siendo este miedo del equipo algo que permitirá a Izuku tener la lealtad completa de su equipo a su idea de continuar trabajando con la Liga de Villanos.
para así actuar en las peleas en que los verdaderos héroes necesiten su ayuda contra amenazas que no puedan conocer. Y ahora cambiaríamos la escena para ver a un joven Mirio ser despertado en una camilla por su mentor Sonara, quien preocupado tras ver su enfrentamiento con el villano le pregunta si se encuentra bien a su alumno. Mirio le diría que se encuentra bien y preguntaría rápido en dónde está Eri, pero antes de que alguien pudiera decir algo más, verían todos la silueta de Deku acercarse, la copia les diría que no viene a hacer nada. Mostrando cómo viene cargando en brazos a una dormida Eri y viene arrastrando tras de sí a un inconsciente Overhaul, les dice que le quitó sus dones a ambos para proteger a la niña y tras darle a un policía a Eri. Solo le diría a Mirio que fue un gusto el haber peleado al lado de un héroe verdadero como él, antes de disolverse en un charco de lodo negro mientras ve directo a los ojos a Mirio. Todos los presentes estarían confundidos tras aquello, pero Mirio y Sir comprenderían que tal vez Shigaraki y Deku ahora sepan algo del One for All tras la pelea final contra Overhaul. Y mientras todos estos eventos ocurrían, la Brava y Soto habrían estado trabajando con Shigaraki durante estos días para ayudar a localizar a un extraño ser salvaje que Kurohiri buscaría, con el objetivo de evitar daños colaterales. Pues el equipo de Izuku habrían oído de las entrevistas de Dabi para reclutar nuevos miembros para la liga, queriendo evitar el asesinato de criminales menores y así mínimo tener al equipo de Tomura bajo control. Con Soto participando en la venganza de Shigaraki contra Overhaul, así impidiendo a tiempo que Dabi calcine vivo al héroe Snatch, ganándose sin saberlo de nuevo Soto el resentimiento de su hermano mayor. Al solo congelar todo el cuerpo del héroe para impedir que se mueva, permitiendo al final que Tomura robe las balas destructoras de dones, vengándose el peli azul de Overhaul al creer que le eliminó su don al quitarle sus brazos. Sin saber ninguno de los dos villanos que Deku le robó su don al mafioso aún. Y pasando lo mismo que conocemos al final, con Gran Torino capturando a un Kurohiri con ayuda del detective Tsukauchi, pero con la Brava dándose cuenta de toda la situación al haber estado comunicándose con la sombra. Y reportando al final para el equipo que tiene la posible ubicación de la extraña criatura. ¿Y cómo terminaría esta parte? Pues tras que Shigaraki le quitará sus manos a Overhaul como una venganza contra el líder Yakuza, escucharía las noticias que le comunica Toga mientras todos se dirigen a un mismo punto de reunión. Y ahí en un edificio en ruinas está la nueva Liga de Villanos, la cual ahora es liderada por Tomura Shigaraki, pues gracias a la alianza de ambos equipos ahora están mejor coordinados y saben cómo tratar con los problemas. Pues tras el rescate de Eri por parte de Izuku sus compañeros ahora le han prometido su confianza completa a sus ideales de heroísmo, pero como no se considera lo suficientemente preparado como para enfrentar amenazas mayores. Al no saber él y su equipo que la sangre de Eri era el método por el cual se crean las balas destructoras de dones, tras su batalla con Chisaki, solo se ha limitado a prometerle su lealtad a Shigaraki. Mientras que todos los miembros de la nueva Liga de Villanos están escuchando los resultados de la misión para conseguir las balas destructoras de dones de parte de Deku. El Peliverde está molesto consigo mismo por lo que considera fue un fracaso por su culpa y casi arriesgar a la pequeña, pero Tomura solo le dice que pronto encontrarán alguna forma de convertir su fracaso en algo de provecho. Y mientras los villanos se reagrupan para formar una nueva y mayor amenaza tras resolver una parte de sus diferencias, en otra parte Mirio está entrenando como puede el One for All al lado de All Might, Gran Torino y un vivo Sonada. Quien ahora estudia cómo el futuro pudo cambiar en su pelea contra Overhaul antes de ser salvado por Izuku, pues vería un futuro en donde Deku era desmontado junto a Eri en el interior de la habitación, como en la serie original. Pero al oír del efecto que los poderes de Eri tuvieron en el villano, solo se sentiría algo más confiado en que el destino no está escrito, lo cual solo le haría reflexionar sobre el destino de su discípulo como futuro símbolo de la paz. Y gracias al apoyo de sus amigos el destino del héroe solo sería más brillante y empezaría a sospechar que solo tal vez algo más pudo haber tenido su presencia, pero solo quedándose en una teoría para el estoico profesional. Quien ahora al igual que todo solo quiere proteger las sonrisas de las personas al lado de su alumno, el cual no sabe que pronto conocerá a las personas que podrían ayudarle en controlar sus nuevos poderes. Habría uno o más cambios. Pues ahora Omar está retirado y All for One está capturado en Tártaro por lo que nuevas amenazas surgirán para el futuro de la nueva Liga de Villanos.
La cual ahora tiene a un Tomura determinado en entrenamiento y un Izuku que anhela más poder para así proteger las sonrisas de sus nuevos amigos. Y queriendo demostrarle a All Might que está de su lado con sus ideales de heroísmo en detener el mal que All for One ha desatado con todas sus acciones. Siendo también lo anterior un punto de provecho para Shigaraki, pues al tener de su lado a esta y ni un en ascenso y ente el criminal, la reputación de la nueva liga de villanos solo sigue creciendo. Y entre más personas crean en la liga, la determinación de Tomura seguirá creciendo para eventualmente ser apto para portar el All for One. Al aquí Tomura y Izuku separar sus equipos, Shigaraki le ordenó a Mr. Compras que le diera a los capturados Ragdoll y Dwarken a su maestro, por lo que Afo les robaría sus dones. Pero Izuku y su equipo no sabrían todo eso a tiempo y solo creerían que se retiraron como tenían planeado, pero Vlad seguiría enseñando como maestro de la clase 1B, que ahora no tienen a Monoma. Porque aquí Izuku, al ver lo similar que era a Bakugo y a Iida, pensó que la mejor idea era robar su don para así mejorar su versión del All for One, creyendo que solo le hacía un bien al ideal de heroísmo de All Might. Otro cambio son los poderes de Mirio. Con el One for All solo siguen siendo algo inestables, y en su interior los portadores solo discuten sobre qué puede ocurrirle a Mirio si continúa usándolos. Pues nadie aún conoce de los efectos negativos y por ahora solo son hipótesis, mientras que en sus sueños ve visiones de un pasado que no conocía y escucha las voces de los portadores tratando de hablar con él. Otro cambio importante es que Sonara sigue vivo y está estudiando el cómo el destino no está escrito, pero todavía se limita a no ver el futuro completo de las personas con sus predicciones. Al aquí también Soto unirse a la Liga de Villanos por el rencor hacia su padre, indirectamente iría despertando en Dabi ese antiguo rencor hacia su hermano menor, pero sin saber el joven Todoroki que su hermano Touya sigue vivo. Y que pensaría en Devour acerca de todo esto, como héroe profesional se encuentra indignado y en un proceso de reflexión sobre toda la situación anterior, y como padre está cargando con lo horrible que es la idea de haber perdido a otro de sus hijos. Y similar a la línea original, los tiempos más difíciles en los miembros de la familia Todoroki solo están a punto de comenzar. Y finalmente el cambio más importante de todos, Deku no logró robarle a Sonara su póster de diseño del 10º aniversario de All Might que no vendieron, perdón, fue una broma. Pero un cambio menor es que ahora todos conocen ahora a Izuku por su apodo de Deku, pero al nunca haber conocido en esta línea de tiempo a Ochako y ella inspirarlo a cambiarlo, solo se quedaría con el significado de alguien que no es bueno en nada. Lo cual Tomura apreciaría a más no poder para hacer sentir mal a su compañero, y una obsesión de Izuku por superar ese apodo crecería en él, al usarlo como parte de su determinación. Y debido a que aún conserva su deseo completo de querer ayudar a todos, cree en el mismo impulso que los miembros de la liga usan para justificar sus propios ideales, empezando a ignorar que aquel pensamiento puede ser egoísta, dejando corromper su visión de víctimas y victimarios. Lo que me lleva al último cambio, y ese es que al aquí Bakugo creer que él fue el responsable indirecto del retiro de All Might por el destino de Deku. Reflexionaría sobre sus propias acciones para así empezar a colaborar mejor con sus compañeros de la clase 1A como lo hizo en la historia original de una forma demasiado lenta. Pero a diferencia del par de enamorados que en esta realidad ninguno de los dos logró conocerse para así con ello mejorar sus ideales de heroísmo. El rubio no llegaría a creer que hay algo que comprender sobre los villanos como lo hizo Urabiti con Toga para evitar el surgimiento de más personas dañadas. Y mucho menos llegaría a creer que en el fondo hay un niño herido que salvar como lo hizo Deku con Shigaraki durante su batalla final. Solo llegando a pensar Bakugo que él mismo es el responsable indirecto de esta cadena de desgracias y por lo tanto él debe llevar a los villanos ante la justicia para así vengar el legado de All Might, pues nadie sabe aún el secreto del One for All. Pero bueno, todavía falta mucho que aprender para Mirio con el One for All, nuevos dones que controlar para Izuku y ver cómo la nueva liga de villanos se enfrentará a las nuevas amenazas que están por surgir. Hola a todos, sé que tardé con la edición y quería estrenar esta parte el mismo día que salió el capítulo de More, pero debido a que mi celular no es tan potente y otros asuntos tarde demasiado. Y solo quiero saber qué clase de consejos recomiendan para tratar de terminar los videos más rápido. Yo uso el editor de Adobe Express, pero resulta algo lento en mi celular y soy nuevo usando una PC. Seguiré trabajando en el guión de la parte 4 y en videos de qué hubiera pasado si alguno de los villanos ganaba y espero hacerlos más cortos que esta parte.
pero para mejorar la calidad si quisiera saber qué clase de aplicaciones me serían de mayor utilidad para no volver a tardar demasiado. Pero bueno, si creen que hay algo que ignore o hice mal, no se sienta mal en decirme por favor, así que muchas gracias por ver este video y te recuerdo, cuídate y sé una buena persona. Yo soy el archivista y me despido. Adiós.